45, versículo 23. Versículo 23. Y yo sé que para muchos de vosotros esto es algo que lo sabéis, esto es algo que lo conocéis, pero quizás para otros no, o yo no sé bien si es porque necesitas darle una nueva visión, pero eso es lo que entendí que era la promesa para hoy. Isaías 43, versículo 23 dice así: he jurado, 45, 23. Dice así: he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Os lo he puesto fácil, ¿vale? ¿Cuál es la promesa? Que ante él se doblará toda rodilla, así es. ¿Y hay alguna condición? No. Él lo promete, es una promesa que no es condicionada, no tiene una condición, no hay algo que nosotros tengamos que hacer. Él se va a ocupar de que delante de él se doblará toda rodilla. Él no se va a echar para atrás. Dice precisamente: he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra que dice que es irrevocable, es decir, que no se echa para atrás, que no la va a cambiar, que Él va a hacer que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Qué significa esta promesa? Lo que me gustaría aclarar en primer lugar es que esta promesa no significa que todo el mundo se va a convertir, ¿vale? Hay veces que quizás hemos escuchado esta promesa en ese contexto como diciendo, bueno, ya dice en su palabra, y esto está hablando de que todo el mundo... ¿No está muy alto todo esto? ¿Verdad? O en el monitor o algo, pero yo lo siento muy alto. De que está diciendo que todos los seres humanos, ¿no?, que estuvieran en la tierra, que se fueran a salvar, ¿no?, y que ellos iban a doblar sus rodillas ante Dios porque le reconozcan como Rey, como Señor, ¿no? Eso, por lo menos en esta tierra, tal cual tú y yo la conocemos, no es lo que el Señor va a hacer, no es de lo que está hablando, ¿verdad? Es verdad que la palabra nos dice que el Evangelio se va a extender ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, ¿sí? Mateo 24, 14, Mateo 24, 14 dice así: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué está queriendo decir esto? Que esa es otra promesa, por cierto, ¿eh? Que esa es otra promesa. Hoy creo que voy a meter muchas promesas dentro, os vais a ir dando cuenta. Lo que está diciendo es que el Evangelio va a alcanzar a las naciones, no que todas las personas van a venir a los pies de Cristo, sino que es verdad que el Evangelio va a acabar llegando a todas las naciones, se extenderá, y que cuando esta palabra sea extendida hasta todos los confines de la tierra, hasta todas las naciones y todo el mundo no quiero decir todas las personas, ¿vale? En todas las naciones haya alguien que esté dando testimonio del Evangelio, entonces vendrá el fin. Y es por eso que mucha gente suele decir: ¿quieres adelantar esa venida de nuestro Señor Jesucristo? Predica, extiéndete, ¿no? Lleva el Evangelio a las naciones, ¿no? Y eso es algo que nos corresponde a nosotros, preocuparnos de llevar el Evangelio a las naciones. Solo te digo una cosa: no quedan muchas etnias todavía
sin escuchar el Evangelio, con lo cual está muy cerca ese fin, ¿sí? El tiempo de la promesa de nuestro Señor Jesús de que llegará este Evangelio hasta el final de la tierra. Te aseguro que aquellos que estudian el tema de tribus, de etnias, nos dicen de que no queda mucho lugar sin que este Evangelio todavía lo escuchen. Así que prepárate para esa venida, ¿verdad? También se nos dice en la palabra, y esto también es verdad, de que habrá gente delante de Dios de toda etnia, de todo pueblo. No quiero decir raza, porque aprendimos que razas, ¿cuántas razas hay en el mundo? Una raza, ¿verdad? La de Adán y Eva, absolutamente todos venimos de ahí, así que somos familia, ¿no? Una familia, una sola raza, ¿no? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, es donde nos dice, en esa revelación que el apóstol Juan tuvo delante de Dios, todo aquello que se le reveló delante de sus ojos y él lo recogió. Él dice en el capítulo 7, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿no? Sabemos que son muchos los llamados, pocos los escogidos, pero que tengamos la esperanza de que aún los escogidos, siendo pocos, es una multitud y que no se puede ni llegar a contar. Y dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Sí? Nos está diciendo lo que nos dice esta promesa también, y es que va a haber gente de toda etnia, con todo lenguaje distinto. El Señor extendió, ¿no? Maldijo al hombre cuando el hombre estaba queriendo juntarse, había recibido la orden de que se extendiese por el mundo para volver a poblar la tierra después de ese diluvio, y sin embargo el hombre, ¿qué hizo? ¡Pum! Se juntó. No, juntos. Vamos aquí a hacer una fortaleza y llegamos a Dios, ¿no? Vamos a hacer una torre para comunicarnos o para llegar a esa deidad, ¿no? Y sin embargo Dios dice, os he dicho que venga, que a todo el mundo, y eso crea, digamos, confusión, ¿no? Entre las naciones, y es lo que hace que los pueblos se separen, cada uno con una forma de hablar distinta. Y entiendo que de ahí vendría también quizás los colores y las tonalidades que tenemos también distintos, ¿no? Delante de Dios cuando Dios dio esa orden. Pero Jesús mismo nos advirtió que al final de los tiempos sería duro para todos. Y se hizo una pregunta a Jesús: si encontraría fe el Hijo del Hombre cuando viniese a la tierra. Vamos a Mateo 24. ¿Cuál va a ser la situación que se encuentre Jesús cuando llegue a la tierra? Mateo 24, versículo 10 al 13. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos que le han dicho, ¿cuándo acontecerá esto, maestro? Él había profetizado la caída del templo y el final de los tiempos, y le están preguntando por ello, y dice en el versículo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a mucho. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Así que, ¿cuál es la situación en realidad?
¿Va a ser que todo el mundo se va a convertir cuando Jesús venga? No, no. Cuando Jesús venga va a haber gran confusión en la tierra. Gran confusión en la tierra. Y mucha revuelta dentro de la propia familia de Dios. Fijaos que esta profecía está dirigida adentro de la propia iglesia. Si unos contra otros se levantarán y se odiarán, ¿verdad? Así que habrá una crisis de fe en todo el mundo por la venida de Jesús. Lo cual quiere decir que cuando Jesús está diciendo que Él jura, o Dios, el Padre jura por sí mismo, de que toda rodilla se va a doblar delante de Él, no está hablando de que todo el mundo se va a convertir. ¿Qué está queriendo decir entonces? ¿Qué está queriendo decir? Buscando qué podía significar, os voy a compartir aquello que venía a mi mente. En primer lugar, el hecho de que todo el mundo doble sus rodillas delante de Dios es una profecía del final victorioso de su plan. El Señor está prometiendo de que Él tiene la victoria de toda la historia. Él está queriendo dejarnos bien claro que Él es vencedor de toda esta lucha. A pesar que Él permitió la entrada del mal en la historia, Él permitió la entrada del pecado, es mismo la rebelión misma de Satanás, lo ciertísimo es que Él resultará vencedor en todo esto. Y todo el mundo lo tendrá que reconocer. La señal de que alguien doble sus rodillas delante de otro ser significa sumisión y reconocimiento. Así que aquí hay una proclamación de la victoria de nuestro Dios por encima de todos sus enemigos. Cuando somos conscientes de que Dios es vencedor, tomamos coraje, tomamos valor. Quizás pensaba yo, ¿no? O eso era lo que yo sentía cuando decía, de esta promesa voy a hablar, Señor. Lo que venía a mi corazón era precisamente eso, que necesitamos coraje, que necesitamos entender el final de toda esta historia. Y ese final es la victoria de nuestro Dios. Él va a vencer y todo el mundo lo tendrá que reconocer. Y nosotros somos aquellos que necesitamos que ahora mismo cobrar el coraje y el entendimiento para poder afrontar lo que el Señor ponga delante de nosotros, e incluso de lo que nos tengamos que enfrentar delante de ese enemigo. No estamos en manos del perdedor, sino del vencedor, y con esa mente tenemos que afrontar las cosas de nuestra vida. Nuestro Dios nunca nos va a defraudar, por mucho que veas ahora con tus ojos cosas tristes y duras para ti. Espera en ese Dios victorioso que está por encima de todo impedimento, de toda voluntad humana que se levanta contra Él, porque el Señor no te va a defraudar. Y tomo otra promesa de la palabra, que al que está tomando notas, sus apuntes en cuanto a promesas, quiero que tomes esta palabra, que es otra promesa en Romanos capítulo 10, versículo 11, que dice así. Romanos capítulo 10, versículo 11, que dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cómo dice la Escritura? Te quiero escuchar a ti. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esto es algo
que tenemos que interiorizarlo, ¿sí? Hay veces que en nuestro corazón se cruza la vergüenza, se cruza el temor a las otras personas con las que hemos tenido amistad, se cruzan esas personas del mundo, ¿verdad?, en las que quizás son amigos o gente que ha influido o influye en nuestras vidas. ¿Y qué nos viene? Temor a nuestro corazón. Quiero decirte esto, que el Señor, no dudes de Él, porque Él no te va a defraudar. Síguele con todas tus fuerzas, porque el Señor no te va a avergonzar, te va a apoyar. Que quites el temor, que quites la vergüenza de ti, que quites todo pensamiento de duda y de incredulidad de que Dios pueda sostenerte, porque Él dice y Él promete que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y si tú piensas en una situación en la que has sentido alguna vez que había gente que se burlaba de ti, ¿sí o no? Veces en las que hay gente que te está diciendo, tú cristiano, ¿sí? Tú, y te menosprecian, quizás porque tú estás intentando desarrollar en tu vida un corazón que ellos no tienen. Y hoy en el mundo, el que tú intentes seguir a Cristo es una vergüenza, ¿sí o no? ¿No? Por lo menos eres tonto, si no te llaman otra cosa, ¿verdad? Mínimo eso, que te cae, ¿verdad? Porque ellos son muy listos, ¿sí? Los conceptos del mundo, lo que antes era perversión, ahora se le llama ser listo, astuto, saber disfrutar de la vida, ¿verdad? Y toda la terminología ha cambiado, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús tomamos esta promesa de que todo aquel que en Él creyere no temas, porque no va a dejar tu Dios que te avergüence. Él siempre va a estar contigo. Necesitamos esta mentalidad de vencedores. Recordemos que toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Dios, incluso la de sus enemigos. Incluso la de sus enemigos. Proclamemos esta verdad con nuestra boca cada día, hermanos. A veces esto parece algo, voy a decir una tontería, ¿sí? El decir, pero ¿por qué hace falta que yo diga con mi boca? ¿Sí? Porque el Señor usa la proclamación de nuestra boca. Y esto lo hemos repetido, ¿no?, últimamente. Aquí sí se oye, ¿no se oye de fuera? No se oye de fuera. La proclamación con nuestra boca es algo importante, es algo importante. Intento, el de mano mismo. Hermanos, lo que decimos con nuestra boca es trascendente. Lo que decimos con nuestra boca trasciende al mundo espiritual. ¿Sabéis cuántas veces un musulmán dice con su boca que Allah es grande? ¿Sí? Y que Mahoma, papá. 5 veces. 5 veces al día lo proclaman. ¿Cuántas veces proclamas tú? ¿Cuántas veces proclamas tú que Jesucristo es Señor? Que Jesucristo es grande. Que sus promesas, ¿cuántas veces al día? ¿Alguna? El pueblo de Dios no trasciende. El pueblo de Dios no trasciende porque no declaramos con nuestra boca aquello que se supone que creemos con nuestro corazón. Y Dios nos está diciendo que es con su palabra con la que hizo el mundo. La palabra dicha es una palabra que trasciende. Necesitamos entender que hay un mundo espiritual al cual tenemos que dar testimonio, y estamos dando testimonio. ¿Y sabéis lo que les decimos? Nada. Nada.
no les estamos diciendo nada. Y estamos dejando que ellos proclamen una y otra vez lo que ellos creen. ¿Será que estamos poco convencidos de que Jesucristo es Señor? Puede ser, puede ser, puede ser. Segunda cosa, segundo significado, ¿no? ¿Qué puede significar esto? Que Cristo tiene la autoridad sobre todo. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en el lugar que le corresponde. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer en los versículos del 9 al 11. ¿Qué dice en su palabra? Filipenses capítulo 2. Después de haber narrado o reflejado Pablo la humillación impresionante de nuestro Señor Jesucristo, que dice en el versículo 9, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Absolutamente toda la creación responderá al nombre de Jesús. ¿Y qué es toda la creación? Dímelo tú. ¿Qué es toda la creación? Las personas. Las personas Y los espíritus. los espíritus. ¿Eso abarca cuántas cosas? Ahí has dicho todo. ¿Sí? Las personas, que también somos espíritus, ¿verdad? Ángeles guardados por el Señor. ¿Algo más? Demonios. Esos ángeles caídos. Está diciendo que también se doblarán. Cuando pienso en ese lugar debajo de la tierra, pienso, no sé si el Señor se estará refiriendo también a esos ángeles que están guardados y encerrados en oscuridad. Los ángeles que llegaron a hacer tanta maldad en el mundo antes del tiempo del diluvio, que el Señor los encerró en castigo perpetuo hasta que tuvieran que dar cuentas delante de Dios, ¿no? Las almas de nuestros hermanos. Hay hombres y mujeres en el cielo esperando a recibir ese cuerpo, esperando el tiempo de su venida para entrar en ese nuevo mundo, esa nueva tierra, ese nuevo cielo, ¿verdad? Nosotros que estamos vivos, los muertos que están esperando en el Hades, dice, para ser juzgados, todos doblarán sus rodillas ante su nombre. Esa persona que te hace la vida imposible, también. Ese que se ríe de ti cada vez que te ve que vas a la iglesia, también. Ese también. ¿Por qué doblarán sus rodillas? Porque su nombre tiene autoridad, dignidad y valor sobre todas las cosas. En tercer lugar, ¿qué significa que todo el mundo doblará esa promesa? En el mismo sentido que acabamos de decir, vemos que será reconocido tanto por sus hijos como por sus enemigos. En Isaías 45, volvemos
al punto de la profecía. En Isaías 45, si leemos los versículos del 23 al 25, dice la palabra así: he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Estoy volviendo a leer la promesa. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. ¿Qué sigue diciendo? Ellos dirán de mí: solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel, que somos nosotros, será vengada y exaltada en el Señor. Todos los seres humanos acabarán reconociendo que en el Señor está, dice, la justicia y el poder, es lo que dice en esa profecía, ¿no? Ellos dirán: en el Señor están la justicia y el poder. Cuando llegue el momento del fin, no solo las personas que le hayan seguido durante sus vidas reconoceremos su justicia, sino también aquellos que han vivido a espaldas suyas. Según esta promesa, el reconocimiento de lo que es justo será evidente para ¿quiénes? Todos. Para todos. No solo para los suyos, aquellos que hemos intentado vivir esa justicia, ¿no? Sino también para aquellos que han pasado su vida peleando con el concepto de justicia, con el entendimiento de que hay un Dios en los cielos al que le pertenece todo. A pesar de que hayan pasado sus vidas con una venda espiritual que ha cegado su entendimiento y no pueden entender que ellos mismos pertenecen al Dios que los ha creado y que deberían de vivir sus vidas, ¿no?, según los principios que Él ha marcado, ¿no? Todas esas personas que te rodean y que niegan incluso la existencia de Dios, todos aquellos que se enfadan preguntándose dónde está Dios cuando hay guerras o hambres o terremotos, todos los que se han enfrentado abiertamente contra Dios, retándolo, mientras que enseñan perversión a este mundo, ¿no? Estaba pensando en todos los movimientos que hay ahora, ¿no? Violentos, cada vez más violentos, ¿no?, que se levantan en contra de ese conocimiento de Dios. Aquellos que practican su pecado abiertamente e incitan a otros a que lo practiquen también. Que viven totalmente confiados en sí mismos, porque hablan contra Dios. ¿Y sabéis qué les pasa? Que como no les ha caído todavía un rayo del cielo, dicen: aquí no pasa nada, esto es cuento chino. Dicen que hay un Dios en los cielos, pero yo, ¿sí? Y sueltan unas cuantas burradas, ¿no? Todos aquellos que creen que es por sus propios méritos que tienen riqueza y bendición y no quieren reconocer el favor de Dios sobre sus vidas y se niegan rotundamente a darle gracias. Todos, absolutamente todos doblarán sus rodillas ante el Dios de los cielos y reconocerán que en Él están la justicia y el poder. La razón por la cual acabarán en el infierno va a ser evidente para ellos. No va a haber ninguna duda en aquellas personas que su fin es el infierno. No va a haber ninguna duda de que Dios y en Dios está la justicia. Todos, dice el versículo, los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados, dice el Señor.
Vergüenza será el sentimiento que los inunde, porque verán cuál es su culpa. Entenderán todas las oportunidades que Dios les ha dado a lo largo de su vida, que han rechazado una y otra vez. No podrán decir: es que Dios es injusto, esto es injusto, ¿por qué una eternidad? Nadie va a poder decir: yo no me lo merezco. Con una conciencia clara aceptarán su condena, pero ya sin arrepentimiento. Mas, sin embargo, que dice el versículo 25, que toda la descendencia de Israel será vengada y exaltada en el Señor. Y esta es otra promesa para nosotros, que dice que seremos vengados y exaltados delante del Señor. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Lo tengo aquí escrito. Gálatas 3:29 dice, que es otra promesa si lo quieres apuntar. Gálatas 3:29. Si pertenecemos a Cristo, somos la descendencia de Abraham y herederos según su promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decimos toda la descendencia de Israel, estamos tú y yo, si has entregado tu vida a Cristo. Todos los que seguimos a Cristo estamos dentro de ese concepto, y el Señor nos dice que nosotros seremos vengados y exaltados en el Señor. Serán vengadas todas las afrentas que se nos han hecho por ser hijos del Dios Altísimo. Dios pagará en justicia a aquellos que han peleado contra su pueblo, que lo han odiado y se han esforzado por maldecirnos y destruirnos. Llegará el día en que Dios haga justicia. ¿Sabéis? Hay una visión en el Apocalipsis, uno de los sellos que son abiertos, el quinto sello, si no me equivoco. ¿Quién se acuerda del curso del Apocalipsis? Ese quinto sello, después de que salen los jinetes, ¿cuáles son las almas? Las almas de los mártires, las almas de los decapitados, que dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no nos harás justicia? ¿Hasta cuándo no nos vengarás? Sí, y el Señor les dice: esperad ahí, porque va a llegar el tiempo. Y eso es lo que está diciendo aquí. La sangre de sus mártires quedará vindicada y ellos serán exaltados. Nada habrá sido en vano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando vemos al pueblo de Dios sufriendo bajo el poder del enemigo, siendo derramadas sus vidas con el odio que este mundo le tiene a nuestro Dios, el Señor les dice que Él va a vindicar y a vengar la sangre de sus mártires, la sangre de sus mártires, y los va a exaltar. En cuarto lugar, todos tendremos que dar cuentas de nuestros actos a Jesús. Vamos a leer en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículos del 10 al 12. Fijaros lo que dice aquí. Este es el momento en el que se aplica esa palabra, se aplica la profecía, y Pablo, vais a ver en qué contexto la aplica, ¿vale? Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Escucha esto: todos tendremos que comparecer
ante el tribunal de Dios. ¿A quién se lo está hablando? ¿A creyentes o a no creyentes? Pablo, en este momento, ¿a quién está hablando? A los creyentes, ¿sí? A los creyentes de Roma. Es una carta a los creyentes. Y les está exhortando, porque habla de juzgar al hermano. Si es hermano en Cristo, verdadero hermano es alguien que ha creído, no que habla. Porque nuestro lenguaje se aprende muy fácil. ¿Entendéis? Hay personas que pueden usar nuestro lenguaje, pero no tienen a Jesucristo en su corazón. La persona que tiene a Jesucristo en su corazón ha cambiado su vida completamente, ¿vale? Es muy distinto hablar como un cristiano y es muy distinto ser un cristiano. Porque un cristiano tiene a Cristo en su corazón, ¿vale? Y aquí está hablando a los hermanos y les dice, y le recuerda esta promesa, dice, porque está escrito, todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios. Y fijaros lo que dice, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pablo está tomando la cita de Isaías para darnos a entender que el doblar nuestra rodilla delante de Él y confesarle significa que daremos cuenta de todo lo que hemos hecho ante Él en un juicio. Dice que seremos juzgados. Efectivamente, la palabra nos confirma que tanto no creyentes como creyentes tenemos que comparecer ante su trono. Se trata de un juicio de nuestras obras. Y quizás tú digas, pero no me dijeron que la salvación de mi alma no la podía conseguir con obras. No sé si igual lo has pensado. No me dijeron que la salvación de mi alma no se conseguía a través de obras. ¿Por qué me estás ahora hablando de esto? De que va a haber un juicio de obras y que ahí también estamos nosotros. La cosa es que ambas cosas son ciertas. Como dice la palabra, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Sí? Eso está claro. No vamos a comprar la salvación a través de las obras. ¿Qué dice en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? No es de vosotros. ¿Qué es? Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es decir, tu salvación no la puedes comprar o conseguir con tus buenas obras, pero Dios te juzgará por todas aquellas cosas que hayas hecho, dicho, escucha esto, o dejado de hacer en tu vida desde el día en que entregaste tu vida a Cristo. Y estoy hablando a los creyentes. Y estoy hablando a los creyentes. Los demás también serán juzgados por sus obras, ¿no? Vámonos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículos de 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Dice así la palabra. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en su cuerpo. Nuestras obras pueden ser buenas o malas, dice Pablo,
o malas, dice Pablo. Tenemos que reconocer que a veces no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Sabemos que Dios nos está llamando a servirle, a llevar el Evangelio, a enseñar la palabra a otros, a interceder por otros en oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos tiempo, no apartamos el tiempo para prepararnos o para buscar a las personas con las que hablar, o nos callamos por el temor. Quiero que pienses la cantidad de veces que estás fallando al Padre por dejar de hacer aquello que Él quiere que hagas. Cada vez que tú digas que toda rodilla se doblará delante de Dios, no vas a pensar ya más en ellos, vas a pensar en ti. ¿Y qué le voy a decir cuando tenga que venir delante de Él en ese juicio? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo es tu tiempo de oración diaria? ¿Estás ayudando a otros en las necesidades que tú ves que hay? ¿Escuchas a los demás? ¿Te está pidiendo el Padre? ¿Qué te está pidiendo a ti el Padre que hagas? ¿Hablar a los que te rodean? ¿Qué te está pidiendo el Padre? Muchas veces nuestras conciencias encuentran consuelo en que no estoy haciendo el mal que hacía antes. Ya no salgo por las noches. Si ya no me emborracho, que no te enteras, ¿verdad? No fumo, no me acuesto ya con mi novia, o, ¿verdad? No vivo ya en fornicación. Ya he hecho suficiente, ¿no? Pero somos llamados a seguir madurando. Hay más, hay más, hay mucho más que tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios. Estamos llamados a una consagración de nuestras vidas. No solo se trata de dejar de hacer aquello malo que practicábamos, sino de comenzar a interiorizar nuevos hábitos en nuestra vida que Dios demanda por nuestro bien. Por nuestro bien. ¿Por qué crees que te está diciendo que ores? ¿Porque es un Dios que le gusta que le enrollen la oreja? ¿Por qué te crees que te está diciendo que ores? ¿Quién crees que necesita más la oración? Nosotros. Seremos juzgados. Primera de Corintios en el capítulo 3. Primera de Corintios en el capítulo 3. Quiero que veas a Jesucristo sentado en su trono y a ti de rodillas delante de Él. Versículos del 11 al 15. Del 11 al 15. Dice Pablo, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá. ¿Qué va a sufrir? Pérdida.
pérdida. Te vas a perder muchas cosas en la eternidad. Hay pérdida. No solo no hay castigo, sino que hay pérdida de muchas bendiciones que Dios te quiere dar. Dice, serás salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Sí? Como por chiripa, vamos a decir, ¿vale? O sea, es salvo, sí, pero va a perder muchas cosas que nuestro Dios quiere entregarle. ¿Serás tú esa persona? Necesitamos recordar que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica que Él es victorioso y nosotros somos victoriosos en Él. Implica que Él tiene autoridad sobre todo y debemos de vivir convencidos de que así es. Fuera de nuestra vida, todo complejo de inferioridad con respecto a la gente del mundo. Todo temor que nos amedrenta para proclamar su obra, su grandeza y sus maravillas. Implica que será reconocido por todos los seres humanos, tanto los que han creído en Él durante esta existencia, como los que lo han negado y despreciado con todas sus fuerzas. Implica que le tendremos que dar cuentas, porque Él es el juez del universo. Por eso, hermanos, si no te estás esforzando, si no estás dando suficiente ni estás obedeciendo a todas aquellas cosas que el Señor te ha llamado, si no lo estás haciendo para no ser avergonzado en aquel día, esfuérzate. Te recomiendo que comiences a cobrar conciencia de que Jesucristo es Señor hoy. Que le honres en tu vida a aquel que está queriendo compartir su autoridad contigo y su herencia. Y si tú todavía no le conoces, a ti también te digo, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Tendrás que comparecer delante del Señor Dios Todopoderoso. Sí o sí, como dice su palabra. Y Él lo jura por sí mismo, que no va a revocar este decreto. Que toda rodilla, que toda la tuya también, con incredulidad, con duda, con lo que hayas tenido en tu corazón que te está impidiendo entregar tu vida. Aún con eso, doblarás tu rodilla delante de Él y tendrás que llorar, porque te acordarás de todas las veces que el Señor te ha llamado y te ha dado una oportunidad. Todas pasarán delante de tu presencia y dirás, el Señor es justo y es justa mi condena. Así que en el nombre de Jesús yo te animo a que abras hoy los ojos, la conciencia de que toda rodilla se va a tener que doblar delante del Señor. Más bien temamos delante de Él, porque esto es autoridad y esto significa juicio también. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu promesa. Gracias, Señor, porque sabemos que vamos a tener la victoria en ti. Padre, cobramos fuerza a aquellos que estamos esforzándonos y que queremos, Señor, agradarte en esta vida. Cobramos conciencia, Señor, de que tú has decretado que todo va a quedar debajo de tus pies.
cuando tú, Señor, lo digas y toda rodilla se doblará delante de ti. Y sabemos, Señor, y proclamamos en esta mañana, de que sabemos en nuestros corazones que no vamos a ser avergonzados, porque tú eres el que gobiernas por encima de todo. Señor y Dios, clamarte en tu misericordia por aquellos que hoy, esta mañana, todavía tienen vendados sus ojos, Señor, para que esa venda en el nombre de Cristo Jesús caiga en esta mañana, que esos demonios que muchas veces están cerrando nuestro entendimiento, como tú nos enseñas en tu palabra, ese enemigo de nuestras almas, Satanás, el cual pone esa venda en nuestros ojos, es derribado, y nosotros declaramos que Él está ya vencido, y que esa venda, en el nombre de Jesús, te rogamos que caiga en esta mañana, para tu gloria y para entendimiento espiritual, Señor, para que estas rodillas que están aquí junto con nosotros se doblen delante de ti, antes de que llegue el fin en el que todos tengamos que rendirte cuentas y sean condenados para siempre. Bendito Dios, gracias, porque es un placer poder doblar nuestras rodillas en adoración a tu nombre y a tu gracia. Gracias, Señor. Clamamos, oh Dios, por aquellos que en este momento todavía sus corazones están endurecidos, Señor, para que ellos cobren conciencia y deseen en su corazón venir a ti, entregando sus vidas y declararte a ti como Señor, reconociendo que tú eres justo y que tú eres poderoso. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Cristo Jesús.